Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente, el pastor José David Rodríguez aquí con ustedes, dirigiendo este momento especial, juntos descubriendo la palabra de Dios para ser transformados por Él. Vivimos tiempos turbulentos. Hoy es lunes 27 de enero y la verdad, los últimos días no han sido fáciles. Hemos también nosotros estado envueltos en algunas circunstancias con amigos, con familiares, con personas que amamos, que estimamos y que están atravesando por estas afugias de persecución, por los azotes de las políticas y los gobiernos en contra de las inmigraciones y los extranjeros. Si tú eres uno que está atravesando por esta experiencia, déjame, vamos a orar por ti. Dios está al control de todas las cosas. No tenemos nada que temer del futuro. Lo único es que nos olvidemos que Dios existe y que en el pasado utilizó su poder para preservar la vida de su pueblo. También hoy hace lo mismo. Así que te invito para que oremos juntos. Señor y Padre, en este momento turbulento, hay muchas personas a lo largo de esta nación que se preguntan si para ellos vendrá el día en que se tendrán que separarse de sus seres amados o ser devueltos de una forma violenta y no hay tranquilidad. Nuestro deseo, Señor, es solicitar de ti esta bendición de protección sobre mis hermanos alrededor de esta nación. Son tu pueblo y tal vez muchos de ellos no cuentan con un documento que los haga acreedores delante de los hombres para estar aquí. Pero tú eres el que gobierna la tierra y tuya es. Por lo tanto, permite que para ellos, los hijos del pacto, se encuentre esta solución que el hombre no puede dar. En tus manos nos ponemos para que se haga tu buena voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir al pasado y encontrar esas historias de personas que tuvieron que emigrar igualmente que nosotros, tuvieron que enfrentarse a situaciones adversas, no una, sino muchas veces, tuvieron que equivocarse y que el resultado de sus equivocaciones produjo en muchas circunstancias un bien inesperado. Dios maneja y de maneras extraordinarias y extrañas se las arregla para cumplir su soberana voluntad y siempre está en favor de sus hijos. Así que no te preocupes, descansemos en el cuidado que Dios tiene de sus criaturas. Para el día de hoy, en el año bíblico que estamos llevando a cabo, nos corresponde analizar. Ya hemos visto los capítulos hasta el 33 y nos corresponde analizar los capítulos siguientes, hasta el 34. En adelante hemos de concentrarnos en el capítulo 34 de Génesis. Ocurrieron cosas desagradables. Una de las hijas de Jacob es violada y como resultado de esta violación, los hermanos de Dina se las arreglan para destruir a los hombres que en el pueblo se encontraron mediante un falso pacto. Se comprometieron a darles a su hermana en matrimonio con su hijo Siquem, pero a cambio tenían que los hombres ser circuncidados. Lo cierto es que aprovecharon el dolor de la circuncisión de estos para finalmente eliminarlos y quedarse con sus mujeres, con sus posesiones, con su tierra.
Esto, por supuesto, trajo mucho dolor al corazón de Jacob. Jacob puede ver en sus hijos un mal y no ve cosa sin peligro en ellos. Aún así, no puede hacer algo para evitarlo. Y lo que vemos en los capítulos subsiguientes no es otra cosa más que el deterioro de una familia que se supone es la familia del pacto. Cuando damos seminarios por todas partes con mi esposa y nos preguntan acerca de cómo sería la familia ideal, en realidad en la Biblia no aparece una familia nuclear, una familia que tenga unos pergaminos limpios y blancos. En realidad todas las familias que la Biblia describe manifiestan unas historias que parecieran mejor pertenecer a unas películas de terror. Mentiras, sobornos, asesinatos, contrabando, corrupción. Todo esto concentrado en el origen de un pueblo a quien Dios le da por título: soy el Dios de ellos. Es mi pueblo. Así que esos orígenes nos conducen a pensar que como seres humanos tratamos, como personas que conocemos, tenemos el temor de Dios. Tratamos de llevar una vida consecuente con los principios. Tratamos de que nuestros hijos también lo sean. Pero en muchas ocasiones nos ofuscamos, nos sentimos que no hemos hecho un buen trabajo por causa del testimonio de los hechos que manifiestan nuestros hijos. Y esto nos preocupa. La vida de Jacob pasó por esa experiencia. Su misma experiencia. Jacob engañó a su papá. No volvió, como consecuencia de esta acción, a ver a su madre. Nunca más pudo gozar de los afectos de un hogar. Ya después conformó uno con 4 esposas y dieron 12 hijos. Y estos hijos a su vez desarrollaron hechos vergonzosos. Tan solo tomar al primogénito, a Rubén, que si corremos las páginas del libro, nos damos cuenta de lo que Rubén hizo. Y es tomar a la esposa de su padre, como a Bila, tomarla por mujer, causando daño a la dignidad del padre. Otra de las historias es cuando los hijos se desarrollan y llega el momento en que las decisiones del padre de favorecer más al hijo de la mujer que amó, a José. Esa mujer le dio 2 hijos, José y Benjamín. Murió al tener al segundo. Y queda en el corazón de Jacob el deseo de favorecer a estos 2 jóvenes más que a los demás. Y elabora, de alguna manera, hace público sus afectos, creando en el corazón de los demás el desagrado de un padre parcial. ¿Cuántas veces en la familia no hemos visto repetirse esta historia? ¿Cuántas veces no hemos visto hermanos yendo contra otros por culpa de la parcialidad de los padres? Muchas de estas parcialidades tuvo efectos negativos en el devenir de la historia bíblica. Ya antes, Isaac, el padre de Jacob, también había pasado por esta experiencia. Ahora correspondía a Jacob. Esto trae como resultado que los hermanos observen con ojos distintos al joven. Mucho más cuando el joven
menciona las revelaciones que ha recibido de Dios, en los que pareciera presentarse como superior a ellos. Un día, los hermanos, ahí en el capítulo 37, ven al favorito del padre traerles comida. Su corazón se ha llenado de envidia y ha crecido este sentimiento en ellos. Y en el capítulo 37, el versículo 18, que lo vieron los hermanos lejos y conspiraron, esa palabra, conspiraron para matarlo, se pusieron de acuerdo para matarlo. Ya habían matado a los hombres de Siquem, habían matado a todos esos hombres por causa de lo que le habían hecho estos a su hermana. Habían sido autores de tal y horrendo crimen. Y pareciera ahora no tener pudor para hacer lo mismo con un jovencito llamado José. No sabemos cuál de los 12, cuál de los 11, o cuál de los 10 mejor, porque definitivamente Benjamín no estaría en esta decisión. ¿Cuál de esos 10 pensó en que mejor sería que José no existiera? La envidia, mis queridos, tiene un origen satánico. El cielo fue el primer lugar en donde se manifestó y trajo como consecuencia una estela desagradable donde el resultado final de la envidia es no tolerar la existencia de esa persona objeto de la envidia. Esta envidia miró a Jesús, la fuente de toda bondad, la odia y piensa que si no existiera Jesús, la fuente de la bondad, su vida sería mejor. Así que cuantas veces se manifieste la envidia en el corazón de alguien, subsecuentemente en el transcurso, en el devenir de la historia, traerá el mismo resultado. Abel fue el objeto de esa envidia de su hermano. Y nosotros, el pueblo del Señor, seremos el objeto de la envidia de los demás. El resultado es que, de no ser por la intervención de Rubén, el primogénito, lo habrían hecho, pero Rubén los detuvo diciendo: no lo matemos, no derraméis sangre, mejor echémoslo en esta cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. La intención de Rubén era loable, quería salvar a José. Así que lo pusieron en la cisterna y esperando el momento más propicio para liberarlo. Sin embargo, no contaba que en el versículo 26 Judá tenía otra idea. Y aquí es donde la historia da un giro. Judá. Y ahora, aunque hablamos de José, Judá toma una participación directa e importante. Judá le dice a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y lo encobramos en su muerte? Mejor venderlo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Así que pusieron de acuerdo, lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y José es trasladado a Egipto. Cuando Rubén trataba de liberarlo, regresando a la cisterna, se halló que no lo encontró. Entonces presentaron la túnica de José, degollaron un cabrito y se inventaron una historia.
No tuvieron compasión del viejo padre, quien con el dolor de su alma, en homenaje y en memoria de su amado hijo, se despidió de él en su corazón, pensando no volverlo a ver más mientras esta tierra durara. Así viene el desarrollo, pero de pronto se turca la historia. El capítulo 38 marca un cambio en el guión. Y quisiera enfocarme, antes de proseguir en la historia para el día de mañana, cómo termina la historia de José, enfocarme en Judá y Tamar, el capítulo 38. Judá y Tamar, se corta la historia de José para introducir al lector en torno al personaje ahora, Judá. Judá. Y una mujer. Los escolásticos aseguran que la mujer era israelita que vivía en Canaán. Es una probabilidad. Otros, en cambio, aseguran que Tamar era cananea. Yo prefiero pensar que era israelita, toda vez que a Dios le importa mantener el linaje del pacto. Y la historia de Judá y Tamar es importante y está incrustada en la historia de José por la importancia que tiene en torno a la descendencia de Jesús. En la historia de Jesús, cuando Mateo, el evangelista, elabora un organigrama o un árbol genealógico acerca de la llegada de Jesús, describe 4 mujeres. Una de ellas es Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, completando el resto de las 4. Pero Tamar, importante en el devenir de esta historia. Parece ser que la mente de Judá, después de vender a José, pasó por un periodo en que su conciencia le acusaba y prefirió mejor, dice la revelación en el versículo 1, apartarse de sus hermanos. Ya sabes lo que pasa cuando te apartas de tus hermanos. Alguno de vosotros de pronto en algún momento se apartó de sus hermanos, ya sea de sangre o ya sea de la iglesia. Y generalmente esto ocurre cuando quieres iniciar una vida nueva, cuando algo pasó y tratas de olvidarlo, piensas que alejándote de las personas que te traigan ese recuerdo estaría mejor, y tratando de evadir una historia, tratando de evadir lo que esa historia, el dolor que esa historia trajo, te vas. Eso pasó con Judá. Y se fue a una tierra donde vio a una mujer cananea llamada Hira o Gira. Se llamaba Súa. La tomó. Gira era el hombre, el padre de esta mujer. La mujer se llamaba Súa, la tomó y concibió de ella 3 hijos. Onán y Sela. Ocurre que cuando crecieron los muchachos, primero decir, como lo hemos visto ya en otros capítulos, vuelve a recalcarse este punto. Y se recalca por la repetición de la historia, la inclinación del hombre. Dios no valora las uniones, los matrimonios. Dios no valora la unión de un hijo del pacto con alguien que no pertenece al pacto. Dios no quiere las mezclas entre sus hijos con las hijas de los hombres. Su deseo es que un hijo suyo encuentre su contraparte dentro de del mismo pueblo. Pero no siempre es el caso, y aquí uno más de los tantos ejemplos cuando se quebranta la voluntad de Dios. Entonces Judá entra con esta cananea y tiene descendencia con ella.
Y luego cuando crece el primogénito, encuentra a esta mujer llamada Tamar, su nuera. Los casa y lo que la Biblia describe de dice en el versículo número 7 del capítulo 38, es que fue malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Jehová le quitó la vida. No nos describe exactamente de dónde deriva la maldad de o en qué estriba esta descripción, pero sí nos dice la acción divina. Dios le quitó la vida. Para la época, cuando un esposo moría y este tenía un hermano que le sucedía, había esta figura de Goel, esta figura del levirato, donde el hermano tomaba el lugar de su hermano fallecido y tomaba a su mujer y le daba hijos. No era propio que una mujer viuda quedase así. Dios no quería que las mujeres quedaran viudas, pues esto representaría desprotección, esto representaría dificultades para poder desarrollarse. En el mundo que Dios estableció, el hombre debe proteger a la mujer, el hombre debe proveer para la mujer, el hombre debe trabajar, debe proveerle de un lugar en donde pueda desarrollarse como mujer, como dama, como princesa, como hija de Dios. Y Dios quería esto para con Tamar, pero su hermano, Onán, parecía servirse de los afectos románticos, íntimos, sexuales de Tamar, pero después, al momento de la relación íntima, antes de eyacular, esa es la palabra, y yo sé que de pronto puede ser impropio para algunos, pero es la forma, la semántica de la palabra. Él prefería mejor hacerlo fuera de la mujer, sobre la tierra, dice la escritura, con el propósito de no traer descendencia de Tamar. La Biblia nos dice en el versículo número 10 que a Dios le desagradó lo que hacía Onán y a él también Dios le quitó la vida, ¿verdad? Dios no le pareció bien esta realización, este acto del hombre. Esto nos involucra en el tema de la relación íntima. Muchos estudiosos de la Biblia aseguran que lo que Onán hacía era la práctica de la masturbación y que esta práctica trajo el desagrado de Dios. Sin embargo, la descripción real de la historia no muestra a Onán en una práctica de masturbación, sino en una relación sexual directa. La práctica, en cambio, sí era no dar descendencia. El semen no era transmitido a la mujer para que ésta quedara encinta. Y esto desagradó a Dios y también le quitó la vida. La pureza en la intimidad, la pureza sexual. Aquí en estas historias de Abraham, Isaac, Jacob, en cuanto a la sexualidad, encontramos un sinsentido, un deterioro familiar, encontramos constantemente desafectos y una situación en la que ninguno de nosotros realmente quisiera alguna vez encontrarse. Y Onán desagradó a Dios al no tener una santidad en sus relaciones íntimas con su esposa. Yo no sé cómo puede
usted que me escucha estar viviendo en cuanto a su vida íntima. Pero si la pregunta es si Dios aún en esos terrenos se involucra, la respuesta es afirmativa. A Dios le importa cómo desarrolles tu vida íntima. Sí le importa. Desearía que te fuera bien, que prosperaras. Es parte del pacto, la descendencia. Es parte de mantener la posteridad, el buen nombre. Pero muchas de las ocasiones nos encontramos en circunstancias donde la historia en esos terrenos no es la mejor. De pronto te has contaminado, de pronto has andado dando tumbos en la vida, tomando ventaja de mujeres en circunstancias desfavorables y que algunos aprovechan para solamente ofrecerse a sí mismos servicios, pero en ningún caso proveer de un lugar, una estancia, proteger, mucho menos hacerse cargo de una criatura. Y así pasa de una mujer a otra y a otra, y esto cada vez te genera una maldición sobre tu vida. No caigas en esas circunstancias si eres joven o aún si eres viejo y has vivido una vida así. Es tiempo de que cambies. A Dios no agrada esta práctica. Por último, la mujer, Tamar, volvamos a la historia, dice, ¿qué hago? Mi suegro me ha mandado a casa de mi padre, pero ya mi padre está muy viejo y no hay forma en que vele por nosotros. Nos vamos a morir. Yo necesito que el tercer hijo, mientras tanto, Judá ha pensado, no puedo darle a mi hijo más pequeño porque también me lo mataría. Ya ha matado a 2. Ahora querrá ir por el tercero. Y así transcurrió el tiempo. Se muere su esposa, la esposa de Judá muere. Y pasado el tiempo de consolarse, dice la Biblia, Judá va a pasar revista sobre unos trabajadores y le han dicho a Tamar que su suegro llega y como el suegro no ha cumplido la promesa de entregarle el tercer hijo, Tamar se imagina lo mismo que Jacob cuando quiso tener la bendición, disfrazarse, engañar. Estas historias nos develan que la Biblia no tiene la más mínima intención de ocultar los defectos de los personajes bíblicos. Son personas defectuosas, con caracteres defectuosos, mentirosos, engañadores, corruptos, adúlteros y fornicarios. Están ahí en la historia bíblica y están ahí con la intencionalidad de demostrar que la salvación no proviene de nuestra propia índole o no la construimos nosotros con nuestros hechos. La salvación es un acto gratuito y solo la misericordia de Dios es la que ha hecho posible que nosotros podamos todavía pensar o pretender vivir un día en el cielo, a pesar de nuestras fatídicas decisiones del pasado. Muy bien, la mujer se viste de prostituta, de mujer ramera, dice la Escritura, y se hace en el camino donde va a pasar su suegro, cubierta con un velo. Su suegro la ve y acepta la invitación y hay un intercambio. Le dice, bueno, yo no quiero que de pronto me pase algo, dame una garantía. Y el viejo le entrega su bastón. Dice el versículo 17 del capítulo 38, como no sabía que era su nuera,
Él le respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, te voy a enviar un cabrito. Y ella dijo, dame una prenda hasta que me lo envíes como garantía. Y Judá le dice, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, dame tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Las tres cosas, tu sello, tu cordón y tu báculo. Y él se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Mire, esa relación íntima entre Judá, el suegro, y su nuera, obviamente no es, aunque está descrita en la Biblia, no está prescrita. Muchas cosas la Biblia describe, como la poligamia, como este acceso carnal, pero no necesariamente porque está descrito ahí, significa que la Biblia lo está permitiendo o Dios lo está enseñando. Es un error, definitivamente es un error. Sin embargo, el asunto es que Dios escogió a Judá. Y curiosamente, y he estado preguntando, una de las preguntas que tengo que hacerle a Dios es, ¿por qué Judá? ¿Por qué no José? Si la historia de José es más bonita, tal vez Benjamín, el más pequeño de ellos, ¿no? También es linda su historia. ¿Por qué no ellos y sí Judá? ¿Por qué Dios escogió a Judá para ser el descendiente de Jesús? ¿Y por qué lo escogió a Judá para ser el descendiente de los reyes de Judá, dentro de los cuales destaca David? Dios escogió a Judá. No lo sé. ¿Cuál es el motivo? Y por esa razón Judá y Tamar están enclaustrados allí en medio de la historia de José. Como queriendo decirnos, aunque vamos a contar la historia de José, pero quiero que miren aquí a Judá, porque Judá es clave y esta relación con Tamar es clave para que después siga el curso del linaje de donde habrá de venir el Hijo del Pacto, nuestro Señor Jesucristo. Bien, concibió Tamar, debemos terminar, y el momento llega cuando la noticia a oídos, el cabrito finalmente que le envía a la dichosa prostituta no encuentra a quién dárselo porque la mujer no aparece. Y pasan 3 meses y la noticia le llega al viejo, mira, tu nuera, hay que matarla, porque no se sabe, pero está embarazada, no se sabe de quién. Y esto es en contra de las leyes. Y definitivamente Judá dice, sí, definitivamente hay que matarla. Pongan la leña, armen todo porque vamos a matar a esta mujer. Así que la envían a buscar y la mujer que tiene guardado el sello, el cordón y el báculo, les dice, miren, háganme un favor. Antes de que me hagan algo, tomen estas cosas aquí que he envuelto y díganle a mi suegro que el niño que estoy esperando, el hijo que estoy esperando, le pertenece a quien es dueño de estas 3 cosas. Así de que van los emisarios y los emisarios le entregan lo que el mensaje de Tamar, y Judá les reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más, dice la Biblia, la conoció. Reconoció Judá que había cometido un error, pero Dios se vale de esos errores para traer sus propósitos a la existencia. ¿Sabes? Hay errores que nosotros hemos cometido en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. Quién sabe cuántas veces nos hemos equivocado y que no podemos andar por allí contándoselas a todo el mundo porque no lo entenderían, simplemente no lo entenderían.
Pero hay una historia de errores que llevamos y que llevaron nuestros antepasados del pacto, que están escritas. De no ser por la Biblia, no las sabríamos. Tal vez si a ellos les hubiera tocado escribir sus propias historias, tampoco las sabríamos. Pero fue Dios quien las reveló. Y de esos errores humanos, de alguna manera Dios elabora todo para hacer algo justo o transformar esa injusticia en justicia. ¿Cómo puede algo así suceder? Y esto es un misterio para los pensadores. El resultado es que hay gemelos en el vientre de Tamar. Y uno de ellos, Farés, es el descendiente del pacto. Ya no nos habla más sobre Farés. Pero surge allí la continuación del linaje que va a traer al Mesías a la existencia. Y cuando usted analiza la vida de la genealogía de Jesús en Mateo 1, se da cuenta de que las 4 mujeres que están involucradas allí, 3 de ellas tuvieron una situación vergonzosa. Una de ellas es más loable, Ruth, aunque era moabita. Pero de esas historias, Betsabé, Rahab, ramera y Tamar, demuestra que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, que con todos sus defectos, Él se enorgullece de nosotros en llamarse Dios nuestro. Puede ser que el mundo te juzgue, puede ser el mundo te cuestione, no entienda, pero Dios sabe, Él entiende. Así que Judá, esta es la historia de Judá. Dios escogió a Judá y debió mantener el linaje y el pacto con él. Y volvemos otra vez a la historia que a Dios le interesa que la entendamos, la de José, porque ya esa historia de José es la apertura para descubrir lo que el pueblo de Israel, las promesas del pacto que ha sido dado a Israel y a sus descendientes, que se multiplicarían en número, habrían de recibir. Mis queridos, que Dios te bendiga. Continuamos con la historia. Mañana iremos hasta el capítulo 45. Así que léetelo todo hasta el capítulo 45, 46 mejor. Y esta semana culminaremos nuestro primer libro, bueno, el segundo libro ya. Hemos leído en un mes el Job, el libro de Job. Iremos a terminar el libro de Génesis. Dios te bendiga, te regale la paz, shalom, que Dios te permita multiplicar tus deseos espirituales, que permita la santidad, la purificación de tu alma y que seas prosperado en todas las cosas a la par que prospera tu alma. Oremos. Señor, gracias por darnos este estudio en este momento. Bendícenos en el recorrido del año bíblico que llevamos. Conforme a tu buena voluntad, transfórmanos. En Cristo. Amén. Bien, mis amados, seguimos orando por vosotros. No desconfiéis, Dios está al control. Adiós.